El camino verdadero siempre ha sido perseguido. Pensemos en una pregunta. ¿Crees que todo el mundo, al oír la buena noticia de que el Señor ha venido en la carne, estaría dispuesto a investigar las nuevas palabras de Dios y a recibirlo? A. Sí. B. No. La respuesta correcta es la B. No. El Señor Jesús profetizó esto hace mucho tiempo. Porque, como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Según las figuraciones de la gente, cuando el Señor venga, todos deberían estar alegres y recibirlo. Pero el Señor Jesús dijo que Él debía padecer mucho y ser reprobado de esta generación. ¿Por qué es así? La primera razón es que el mundo es malvado y oscuro. El Señor Jesús nos dijo esto hace mucho tiempo cuando afirmó: esta generación mala es. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Está claro que este mundo es malvado y que la humanidad ha sido profundamente corrompida por Satanás y odia la verdad. Por lo tanto, desde la antigüedad hasta ahora, cada paso de la obra de Dios ha sido condenado y resistido por esta humanidad malvada. Como resultado, el camino verdadero siempre se enfrentará a la oposición de este mundo malvado y de la humanidad corrupta. En los últimos días, la corrupción de la humanidad es aún más profunda, así que no todos recibirán la venida del Señor Jesús. La obra de Dios de los últimos días ciertamente se encontrará con la resistencia y la condena de este mundo malvado. La segunda razón es que la obra de Dios siempre supera las expectativas y las figuraciones humanas. Si recordamos lo que pasó hace 2000 años, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, ¿acaso no se le opuso toda la institución religiosa judía? Esto fue porque el Señor Jesús era diferente al Mesías que ellos se habían imaginado. Esperaban que el Mesías fuera como un rey, sentado en el trono de David, pero el Señor Jesús nació en una familia ordinaria, tenía un aspecto común, no tenía estatus ni poder, y no se parecía en nada al Mesías que tanto habían anhelado. Por lo tanto, les resultó difícil aceptarlo. Hoy ocurre lo mismo. Todo el mundo religioso espera con entusiasmo la venida del Señor sobre las nubes, pero Dios se ha hecho carne una vez más y ha regresado, apareció y obra como el Hijo del Hombre, debido a que su aparición supera las nociones y figuraciones humanas. Muchos no pueden aceptarlo. Algunos incluso se resisten y condenan a Dios Todopoderoso que se ha hecho carne hoy. A lo largo de la historia, solo un número muy reducido de personas que aman la verdad han sido capaces de aceptar el camino verdadero y seguir al Dios verdadero. La mayoría sigue ciegamente a la multitud sin buscar ni examinar el camino verdadero. Y al final pierde la oportunidad de ser salvada por Dios. Por eso el Señor Jesús nos advirtió: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, el que algo sea la obra de Dios no depende de si la mayoría lo acepta o si el mundo lo reconoce, sino de si este Hijo del Hombre puede expresar la verdad y llevar a cabo la obra de salvar a la humanidad. Hoy en día, cuando algunas personas oyen que el Señor ha regresado, su primera reacción es preguntar a los líderes religiosos. Piensan que cuando el Señor regrese, primero aparecerá ante quienes están familiarizados con la Biblia y tienen estatus. Si los líderes religiosos no creen, entonces ellos tampoco creerán. ¿Estás de acuerdo? ¿Dijo alguna vez el Señor Jesús que primero revelaría su regreso a los líderes religiosos? El Señor Jesús nunca ha dicho tal cosa. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió hace 2000 años. Los discípulos del Señor Jesús eran en su mayoría gente común, como recaudadores de impuestos y pescadores, no los sacerdotes o escribas de alto rango que eran expertos en las Escrituras. Pensemos en otra pregunta. ¿Quiénes fueron los principales culpables de crucificar al Señor Jesús hace 2000 años? No fue el gobierno romano, sino los líderes religiosos, los sumos sacerdotes y los fariseos, que conocían bien las Escrituras y esperaban con anhelo la venida del Mesías. Ellos no solo rechazaron al Señor Jesús, sino que también tomaron la iniciativa de resistirse a Él, condenarlo e incluso clavarlo en la cruz. Esto debería hacernos reflexionar profundamente. ¿Por qué estos hombres, que pasaron años explicando las Escrituras, no buscaron ni investigaron cuando el Señor Jesús apareció para obrar? A pesar de que sabían que sus palabras tenían autoridad y poder, no buscaron ni investigaron, sino que se aferraron obstinadamente a la letra de las Escrituras, impidieron que los creyentes aceptaran el camino verdadero y finalmente crucificaron al Señor Jesús en la cruz. ¿Por qué es así? Está registrado en la Biblia. Entonces, los sumos sacerdotes y fariseos juntaron consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y arruinarán nuestra ciudad y la nación. A partir de esto, podemos ver que aunque estos sumos sacerdotes y fariseos reconocieron que el Señor Jesús tenía autoridad y poder, se resistieron obstinadamente al camino verdadero para proteger su propio estatus y su medio de vida. El pueblo judío no intentó discernir y admiró y adoró ciegamente a los líderes religiosos. Siguiéndolos, clavaron al Señor Jesús en la cruz. Cometieron un crimen atroz y ofendieron el carácter de Dios, y toda la nación judía fue sometida al dolor sin precedentes de la aniquilación de su país. En los últimos días, Dios se ha hecho carne una vez más para aparecer y obrar. ¿Cuál es la actitud del mundo religioso de hoy? Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso han sido publicadas en Internet desde hace mucho tiempo para que todos las investiguen. Pero, ¿cuántos líderes religiosos han tomado la iniciativa de investigar al ver que Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades?
que hay innumerables testimonios vivenciales y que el Evangelio del Reino se ha difundido por todo el mundo, temen que todas las ovejas de Dios se vuelvan al Dios encarnado, lo que amenaza su estatus y su medio de vida. Por eso, no solo se niegan a buscar o investigar ellos mismos, sino que además condenan, atacan y juzgan sin escrúpulos la obra de Dios Todopoderoso, impidiendo que otros se vuelvan a Él. ¿Son realmente personas humildes que buscan la verdad? ¿Son verdaderamente obedientes y fieles a Dios? ¿No son exactamente como los fariseos? Si admiramos ciegamente a los líderes religiosos e insistimos en escucharlos en lo que respecta a recibir el regreso del Señor, dejando nuestro resultado y destino finales en sus manos, entonces somos verdaderamente las vírgenes insensatas, al igual que el pueblo judío que siguió ciegamente a sus líderes religiosos. Acabaríamos en la senda de resistirnos a Dios y seríamos castigados por Él. ¿En qué consiste la sabiduría de las vírgenes prudentes? Consiste en que, cuando leen las palabras de Dios Todopoderoso, reconocen que son la verdad, algo que ningún hombre podría expresar. En sus corazones se convencen de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Tienen su propio criterio, no siguen ciegamente a los demás, y pueden ver que la mayoría de los líderes religiosos del mundo religioso son fariseos hipócritas. Una vez que oyen la voz de Dios y ven que las verdades que se expresan son de Dios, aceptan el camino verdadero sin dudarlo. Así es como son capaces de recibir al Señor. Pero en cuanto a aquellos que se aíslan, se aferran a sus viejas costumbres, o que oyen la verdad pero permiten que otros los controlen o les impidan aceptar el camino verdadero, están destinados a no oír la voz de Dios ni a recibir al Señor. Si la gente solo espera ver al Señor Jesús venir sobre las nubes, pero hace oídos sordos a la verdad expresada por Dios Todopoderoso, e incluso lo juzga y lo condena, entonces son la cizaña y los malhechores que la obra de Dios en los últimos días deja en evidencia. Sin duda, serán abandonados, descartados y castigados por Dios. Sin embargo, no importa cómo esta humanidad malvada se resista y se oponga a la obra de Dios, no puede detener ni un ápice los pasos de Dios. El Evangelio del Reino se está difundiendo con un impulso imparable, y cada vez más personas que anhelan la verdad ya han aceptado la obra y las palabras de Dios Todopoderoso. Las ovejas de Dios oyen su voz, y todos los que pertenecen a Dios sin duda regresarán ante su trono. Tal como dice Dios Todopoderoso, todos creemos que ningún país ni ninguna fuerza puede obstaculizar lo que Dios quiere conseguir, y que aquellos que intentan obstruir su obra, que se resisten a su palabra y que perturban e intentan perjudicar su plan, terminarán castigados por Él. Cualquier persona que se resista a la obra de Dios será desterrada al infierno por Él. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido por Él. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra por Él y dejará de existir. Insto a las personas de todas las naciones, de todos los países,
e incluso de todas las industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al porvenir de la humanidad, haciendo así a Dios el más santo, más honrado, más alto y único objeto de adoración entre la humanidad, y permitiendo así a toda la humanidad vivir entre las bendiciones de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, a quienes Dios creó al principio, vivieron en el jardín del Edén. La obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de Él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. En lo que respecta al gran asunto del regreso del Señor, ¿cómo debemos andar por esta senda? Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que se somete a la guía del Espíritu Santo, que tiene sed de la verdad y la busca. Solo así os beneficiaréis. Os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones arbitrarias. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que como mínimo los que creen en Dios deben poseer un corazón humilde y temeroso de Dios. Los que han oído la verdad, pero la miran con desdén, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas o la condenan, son personas arrogantes. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Todos deberíais ser personas que tienen razón y aceptar la verdad. Quizás, habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida, creas que solo una de cada 10,000 de estas palabras está en sintonía con tus puntos de vista y con la Biblia, y entonces deberías seguir buscando en esa 10,000ª parte de esas palabras. Sigo aconsejando que seas humilde. No te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con este poco de corazón temeroso de Dios que posees, obtendrás mayor luz. Si examinas detenidamente y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad y si son o no la vida. Quizás, habiendo leído solo unas pocas frases, algunas personas condenarán ciegamente estas palabras, diciendo: esto no es nada más que algún esclarecimiento del Espíritu Santo, o este es un falso Cristo que ha venido a desorientar a la gente. Los que dicen tales cosas están cegados por la ignorancia. Entiendes demasiado poco de la obra y de la sabiduría de Dios, y te aconsejo que empieces de nuevo desde cero. No debéis condenar ciegamente las palabras expresadas por Dios debido a la aparición de falsos cristos durante los últimos días, ni ser personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque teméis que os desorienten.
¿No sería esto una gran lástima? Si después de mucho examen sigues creyendo que estas palabras no son la verdad, no son el camino ni la expresión de Dios, entonces serás castigado en última instancia y te quedarás sin bendiciones. Si no puedes aceptar esa verdad hablada de forma tan llana y clara, ¿no eres indigno entonces de la salvación de Dios? ¿No eres alguien que no está suficientemente bendecido como para regresar ante el trono de Dios? Piensa en ello. No seas imprudente e impetuoso y no trates la creencia en Dios como un juego. Piensa en el bien de tu destino, en el bien de tus perspectivas, en el bien de tu vida, y no juegues contigo mismo. ¿Puedes aceptar estas palabras? Queridos hermanos y hermanas, hemos creído en el Señor toda la vida. ¿Acaso no hemos esperado siempre recibir su regreso? Ahora es el transcurso de nuestra vida. El Señor Jesús ha regresado de verdad. Este es el acontecimiento más importante de nuestras vidas, pues concierne a nuestro resultado y destinos finales. Espero que los hermanos y hermanas traten este asunto con seriedad y cuidado. No emitan un juicio precipitado, ni renuncien a buscar el camino verdadero, tal como Dios Todopoderoso nos exhorta. No seas imprudente e impetuoso, y no trates la creencia en Dios como un juego. Piensa en el bien de tu destino, en el bien de tus perspectivas, en el bien de tu vida, y no juegues contigo mismo. Ante el hecho de que el Señor ha regresado, ahora es el momento crucial para que busquemos la verdad. La elección correcta traerá una bendición eterna, mientras que la elección incorrecta conducirá a un lamento eterno. ¿Todavía dudas? ¿Puedes permitirte perder esta salvación por tus propias nociones o por las dudas de los demás? Si de verdad deseas obtener la vida eterna, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para buscar, investigar y escuchar las palabras de Dios Todopoderoso? ¿De verdad vas a dejar escapar esta oportunidad única en la vida? Hace 2000 años, el Señor Jesús prometió: «He aquí, yo vengo pronto». También profetizó: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos». Ahora, después de 2000 años de anhelo y espera, las señales de los últimos días están aquí, y el mundo se acerca a su capítulo final. En todo el mundo, los desastres están ocurriendo por todas partes y se están volviendo cada vez más intensos. Los terremotos golpean sin aviso, las sequías secan la tierra, las inundaciones arrasan hogares y vidas, y los incendios forestales furiosos reducen bosques y pueblos a cenizas. Mientras tanto, las pandemias han persistido durante años y las guerras continúan estallando y escalando. Es el momento crítico para darle la bienvenida al Señor. ¿Estás listo para recibir su regreso? ¿Quieres ser una de las vírgenes prudentes preparada para recibir al novio? El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». ¿Quieres aprender cómo reconocer la voz de Dios y no perderte su regreso?
¿Quieres tener la sabiduría para discernir al Cristo verdadero de los falsos? Cuando el Señor venga, todos queremos entrar en el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? La Biblia profetizó más de 200 veces sobre el juicio de Dios que nos llega a cada uno de nosotros. ¿Cómo juzgará Dios a los creyentes y a los no creyentes? ¿Cuál es la conexión entre el juicio y nuestro destino final? Desde el principio hasta ahora, Dios ha estado luchando contra Satanás para salvar a la humanidad del pecado paso a paso. ¿Alguien te ha hablado alguna vez del plan de gestión de 6,000 años de Dios para salvar a la humanidad? ¿Cómo concluirá Dios su plan de gestión y nos llevará a un destino hermoso? Esto no es solo un estudio bíblico regular. Descubriremos todos estos secretos que nunca antes habías escuchado. Aquí aprenderás más verdades que las que se enseñan en las iglesias. Aquí encontrarás refugio durante las grandes catástrofes. Aquí sabrás cómo Dios hará realidad su reino en la tierra. El día del Señor se acerca. En tiempos como estos, la vacilación puede ser fatal. Nadie esperaba que ayer fuera su último día. Es triste ver que muchos tenían planes para mañana que nunca llegaron. Innumerables personas ya han perdido la vida antes de que pudieran buscar la verdad. Para nosotros, que aún vivimos hoy, todavía hay una oportunidad para escuchar la voz de Dios. No sabemos qué nos deparará el mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Él te está dando esta salida, un camino hacia la vida, la paz y su reino. Ven mientras aún hay tiempo.